Hola amigos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Sean bienvenidos a mi canal de sueños. En esta hora les quiero compartir un sueño que tuve hoy en la madrugada. Tuve dos sueños y de estos dos sueños les quiero compartir el primero. Antes de empezar a hablar de este sueño les quiero contar que por alguna razón Dios lleva ya tiempo mostrándome en sueños criaturas que habitan en los bosques que yo nunca, o en la selva que yo nunca en mi vida he visto, ni siquiera sabían que existían hasta que los vi en mis sueños. Se podría decir que este es el último sueño donde veo una criatura extraña que yo en mi vida no he visto y igual es como muy raro. Entonces, en este sueño primero me veo que yo estaba con una prima bastante lejanita, pero aún somos familia, la cual no veo hace muchísimo, pero muchísimo tiempo. Sin embargo, nos encontramos en redes sociales y nos hemos empezado a seguir. En el sueño, miraba que su papá había regresado, porque él se había ido por alguna razón, se había ido hace muchísimos años, se había ido al exterior. Y dice que justamente en ese momento él había regresado. Y en el sueño, cuando yo lo veo, yo me acuerdo de que pasó una situación familiar con ellos y él tuvo que irse así. Y ella quedó como que muy pequeña. La cosa es que él había llegado cuando ella estaba grande, súper ya joven, ya había hecho su vida. Pero ella como que siempre tuvo una buena relación con él, le llamaba a su papá. Y dice que mi tío como que no había cambiado mucho, de hecho estaba hasta mejor, estaba más delgado, con el cuerpo talladito, como que si fuera estado yendo al gym, o sea, estaba bien y le había ido bien. Y entonces se reencontraron, hola mi hija, ¿cómo estás? Y ella tenía un niño, cosa que en la vida real ella sí tiene un niño. Pero en el sueño estaba más pequeño, no sé cuántos años tiene en la vida real porque es que no lo he visto mucho, pero yo sé que ella tiene un hijo. En esto, no sé si es que había como un evento, un concierto y nos sentamos como en un montón de guaduas que hacían como la semejanza de las sillas como de un estadio, como cuando la gente va a una conferencia. No eran sillas, sino que eran como asientos largos y ahí nos sentábamos. En eso, ella como que se despide de él, pero él se queda ahí como que en el evento, en lo que está sucediendo. Y nosotros nos vamos a sentar ahí, ella, su niño y yo. Atrás de nosotros era selva, era monte. De hecho, eso era exactamente como el lugar donde yo crecí. O sea, era monte, pero eso era un estero. Eso, atrás era como un estero con palmeras, no basura, sino que como con cosas que cae de los árboles, que trae el río, porque hasta en ese entonces la gente no lanzaba como que basura mucho al mar, ¿no? Sino que, o al río o a los esteros, sino que era basura del mismo entorno. Entonces estamos ahí sentadas las dos viendo como que, no sé, un evento, estamos viendo como que alguien cantar, no recuerdo muy bien. Y en eso, no sé qué me da por mirar atrás. Cabe decir que nosotros quedábamos como en una parte así alta, como si fuera una loma, y el estero se veía desde acá como a esta lejanía así, y era como una bajada. Entonces, desde donde nosotros estábamos se veía todo allá. El agua estaba seca, se veía como el caminito para ir a la selva en el otro lado. No sé si me explico. En eso, yo veo como que entre el montón de palos secos, basura del mar, del agua, porque eso es un estero, aparentemente yo vi una serpiente, aparentemente porque de lejos esa era la apariencia que se veía, pero parece una serpiente gorda. Y yo de acá estoy como que intentando mirar bien qué es lo que estoy viendo, pero para mí era una serpiente, porque incluso su piel como que daba la apariencia como que si se movía ella o su piel. En eso yo le hago a mi prima así, le digo, oye, una serpiente. Y ella dice, ¿dónde? Yo le digo, allá en la orilla, en el estero. En eso volteamos y ella, ay no, Dios mío, una cosa tan grande que, o sea, se empezó como que se alteró un poco, Dios mío, porque estábamos como en una especie de campo. Ay, Dios mío, esto no es todo tan grande que no nos vaya a comer, ¿de qué grande será que está enrollado? O sea, mi prima entró en pánico. Y yo le dije, será, pero es que no sé, era muy extraña su forma y además que tenía pelaje. Una serpiente con pelo no existe. Y yo me quedé, y yo no sé qué pasó, es que yo decido ir a matar la curiosidad, yo decido ir a ver qué es eso.
Cuando esta cosa, este animal se da cuenta que yo me dirijo hacia ella, se levanta. O sea, no es que se mueve y se va, se levanta. Y para mi sorpresa, era una criatura que yo no había visto con apariencia y pelaje de serpiente. ¿Cómo se llama? No sé. Y yo me quedé como que, ¿qué es esto? Cuando ella se levanta tenía 4 patas como un caballo o una vaca. Tenía pezuñas. Tenía 2 cabezas. O sea, su apariencia, haga de cuenta que era como un caballo. Tenía 2 cabezas, su cuello estaba dividido, pero las cabezas no las alcancé a enfocar bien, pero sí pude tener una idea de cómo eran. No eran como cabezas de caballo, sino que era un animal horrendo. La dentadura o la boca era como que alargada, sí. Era una cosa que yo entendía que si la veía totalmente me iba a asustar. Entonces en el sueño pasaba algo que veía pero no veía. Y tenía un pelaje, su pelo era exactamente como, no su pelo, su piel y su pelo eran exactamente como una serpiente. Tenía pelaje como de caballo, pero era color y su piel era como una serpiente. Y en el sueño entendía que me decían que él utilizaba esto para ahuyentar a sus depredadores, o sea que habían otros animales que se lo querían comer a él y que esa era una manera de autodefensa, pero era horrible porque realmente de lejos parece una serpiente. Y lo que yo veía que era como gorda era su barriga, que estaba bien comido, pero sí entendía que este animal era peligroso, que uno no se podía acercar. O sea, él era peligroso para otros animales y los seres vivos, pero él también tenía un depredador que a él se lo podía comer. Y una de las capacidades que tenía, que era que él podía mover su propia piel como serpiente. Entonces eso daba la apariencia de que algo otro depredador que lo viera se asustara y se fuera. Y cuando se echaba, escondía sus patas y sus cabezas las ubicaba de una manera que de lejos diera la apariencia que era una serpiente y aún la serpiente podía engañarlas. Y movía su piel así, o sea, era horrible, y además de eso era horrible, no era un animal bonito. En el sueño no me permitieron ver su rostro, como les dije, porque era como terrorífico. Y cuando él nota que yo lo veo, algo me dice, no te acerques, porque si te acercas te va a hacer daño, te va a matar. Nomás velo de lejos. Así que él se levanta, cruza el estero y se va por este caminito que está ahí entre el estero y ya la selva. Y me decían que él vivía muy profundo en la selva, en el monte. Ahora habitaba en lugares donde normalmente los seres humanos no llegan o no han visto y se esconden muy bien. En el sueño lo que me daban a entender es que ese animal existe, es real, pero no se deja ver, y además que no es como los caballos ni las vacas. Si los caballos normalmente silvestres son agresivos, este animal es extremadamente peligroso porque tengo entendido que es carnívoro, porque su boca era como que así, dientes gigantes, y tiene 2 bocas, o sea, tiene 2 cabezas, o sea, es como la nuca del caballo, pero está dividido en 2, pero incluso su nuca es mucho más larga. Y no sé, tiene una forma extraña que tiene sus ojos y ahí sale como, lo que más sobresale son su dentadura. Y ese animal en el sueño me daba como una sensación tenebrosa, como que fuera un animal muy malo, pero a él también lo cazaban otros animales para matarlo, comerlo. Bueno, después de eso yo desperté. Y en el sueño también caí en cuenta que Dios lleva tiempo mostrándome en diferentes sueños animales que yo nunca he visto ni en libros, ni en la televisión, ni en los dibujitos, pero que en los sueños me dan a entender y me confirman que son reales y existen. Entonces esto era lo que les quería compartir. Dios les bendiga. Déjenme sus comentarios por aquí, comenten para que me cuenten si ustedes han tenido experiencias o sueños como este. Así que gracias por estar aquí. Nos vamos a un siguiente video. Dios me los bendiga. Besos y abrazos para todos.